vamos a terminar la última parte de la última clase de fisiología. Esta clase es cortita, así que ya se van a ir temprano. Bien, vamos a hablar sobre lo que serían los diferentes cambios adaptativos de la función pulmonar en obesidad y los cambios adaptativos de la función pulmonar relacionados a la altura. ¿Bien? Vamos a comenzar con los cambios asociados a la obesidad. Aquí estamos hablando del obeso mórbido, ¿ya? Estamos hablando de aquel que tiene un índice de masa corporal por encima de 30. Ellos son los que presentan realmente cambios en la función pulmonar. Antes de que lean, entiendan esto. Un obeso mórbido tiene una gruesa capa de grasa alrededor de su tórax. Y eso va a imposibilitar una adecuada distensibilidad o compliance. Por otra parte, la grasa infiltra los músculos ventilatorios, tanto el diafragma como los intercostales, y le resta potencia contráctil, es decir, no tiene el obeso mórbido la misma capacidad inspiratoria y expiratoria que el delgado, porque sus músculos están llenos de grasa. Y algo que se acaba de, descubrir recientemente es que los pulmones también acumulan grasa, es decir, los pulmones de los obesos son más grasosos que los pulmones de los normales o los delgados. Eso es algo nuevo. Y eso explica el por qué los pulmones de los obesos son más susceptibles a inflamarse ante cualquier estímulo. Si les da una gripe, la gripe es mucho peor que en el caso de que sea un flaco. Si les da neumonía, la neumonía es peor. Si es que por ahí respiran un polvo o un agente irritante, su respuesta bronquial es mucho peor que un delgado. Probablemente la explicación esté en este acúmulo de grasa en las vías aéreas y en el tejido pulmonar, ¿no? Aparte de eso, la grasa no solamente es un simple tejido que acumula colesterol y triglicéridos. Recuerden que la grasa también actúa como un órgano endocrino y se ha visto que en la grasa se forman hormonas, tanto los estrógenos, pero sobre todo una sustancia que se llama la leptina. La leptina. Se ha visto que la leptina es una sustancia proinflamatoria, es decir, estimula la respuesta inflamatoria sobre todo de las vías aéreas. Eso explica el por qué los gorditos tienen más riesgo de ser asmáticos que los flaquitos, probablemente por el aumento de leptina. Así como se ha encontrado leptina, también se ha encontrado otra sustancia química de acción contraria, se llama la adiponectina. Y la adiponectina, contrariamente a la leptina, tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces, se ha visto que aquellos gorditos que sufren de muchos problemas de broncoespasmo o asma, el equilibrio leptina-adipoleptina está alterado, predominando la leptina sobre la adiponectina, ¿no? Bien, veamos ahora cómo es que en los gorditos se alteran los volúmenes pulmonares estáticos. Lo que se ve es disminución del volumen de reserva expiratoria y la capacidad residual funcional. Un gordito, tú le dices que tome aire, que lo bote, y se le acaba rápido. ¿Y por qué se le acaba rápido? Uno, porque ya les acabo de decir que la grasa no permite una adecuada compliance de los pulmones. Los pulmones no se expanden normalmente. Pero también se ha visto en los gorditos que tienden sus bronquios chiquitos a colapsarse cuando se genera presión negativa. Cuando hago, se cierra. Que ustedes recuerden esa definición, es la capacidad de cierre. Se ha visto que la capacidad de cierre está aumentada en las personas obesas. Es por eso de que manejan poco volumen expiratorio. Lógico, si tengo un volumen de reserva expiratoria disminuido, voy a tener una capacidad residual funcional disminuida, por definición, porque ustedes saben que capacidad residual funcional es volumen de reserva expiratoria más volumen residual, ¿no? Bien, también se ha visto que los obesos mórbidos, sobre todo, tienen capacidad pulmonar total normalmente disminuida en los mórbidos. Los que son obesos no mórbidos tienen capacidad conservada, pero los mórbidos tienen capacidad de pulmonar reducida, sus volúmenes no se expanden adecuadamente. Y eso explica por qué se agitan cuando hacen ejercicio, ¿no? Bien, aquí estamos viendo obesos mórbidos, ¿no? Ustedes saben por antropometría que pueden evaluar la masa corporal de una persona pesándola, tallándola,
hallando el índice de masa corporal, hallando el pliegue cutáneo, ¿no es cierto? Los pliegues cutáneos, hallando el índice cintura-cadera, ¿se acuerdan o no? ¿No? Aquí vemos pues de que en estas personas lo que está predominando es la obesidad androide, o también llamada obesidad central. La obesidad androide u obesidad central es la obesidad más peligrosa desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista cardiovascular y metabólico, en comparación a la obesidad ginecoide, donde predomina el ancho de caderas. Esa no es tan dañina, esta es más peligrosa y también altera más la función respiratoria. Bien, con relación a volúmenes dinámicos, se sabe de que el obeso mórbido por acúmulo de grasa en la pared del tórax va a originar disminución de la compliance, de la distensibilidad, no solamente de los pulmones, sino de los tejidos. Para que ustedes sientan lo que siente un obeso mórbido, pónganse encima unas 10 chompas de lana, ¿ya? E intenten dar una vuelta a la manzana por la universidad. Y van a sentir ese ahogo que sienten los gorditos. ¿Por qué? Porque tanta chompa comprime el pecho que no les permite ventilar adecuadamente. Eso es lo que sienten los gorditos. Bien, otra cosa es que la grasa que se acumula en el abdomen y entre las vísceras altera la motilidad diafragmática. El diafragma no contrae igual en los gorditos por la grasa que está acumulada en las vísceras. Y si le hago una espirometría a un gordito mórbido, es probable que tenga patrón restrictivo, ¿de acuerdo? Porque tiene pocos volúmenes, pues son volúmenes pequeños y me hace componente restrictivo. Pero no olvidar que también puede haber componente obstructivo por este problema de la leptina, ¿de acuerdo? La leptina también te puede dar problema de hiperreactividad bronquial y te puede dar asma. Esto lo aclaro porque no quiero a ninguno de ustedes reclamándome claves, enseñándome diapositivas. ¿Ah? Yo pregunto de todo y lo que no está en la diapositiva y lo que está en el libro, porque tienen que leerlo, pues, y no me digan que a mí no me dijeron en la clase, ¿ok? Bien, y aquí tenemos los obesos mórbidos. Aquí vemos un obeso mórbido que está con oxígeno. Claro, pues, está tan gordito que no permite ventilar, no permite que sus pulmones agarren una compliance adecuada. Su diafragma trabaja de manera inadecuada. Es por eso que ellos comienzan a hacer hipoventilación alveolar. Ellos ventilan superficialmente y ustedes ya saben que si una persona ventila poco, ¿qué acumula en su sangre? CO2. Así que ellos son mayormente hipoxémicos e hipercápnicos, mayormente. Bien, con respecto a los músculos respiratorios, hemos visto de que está comprometida en obesidad, porque estos músculos que están infiltrados de grasa pierden capacidad contráctil, por lo tanto van a manejar volúmenes pulmonares bajos, su trabajo respiratorio es más intenso, ellos se agitan con solamente caminar, no tienen que correr para agitarse, y si tienen que correr algún trecho, ustedes han visto cómo sufren los gorditos, ¿no es cierto? Corren un poco y es como que hubieran corrido un par de kilómetros. Para ellos, el hacer ejercicio es realmente todo un vía crucis. Así que hay una estrecha relación entre la disnea del esfuerzo y la obesidad, ¿no? Y a veces el obeso, cuando ve que es tan difícil poder hacer ejercicio, simple y llanamente lo abandona. Ya, dice, no puedo. Va al gimnasio por ahí un par de semanas y después tira la toalla porque siente que es demasiado esfuerzo para que pueda haber algún tipo de cambio. Pero hay que explicar al obeso de que el ejercicio para intentar bajar de peso tiene que ser gradual, ¿de acuerdo? Es decir, tiene que ser con un training progresivo. La primera semana quizás hacer bicicleta 5 minutos sin pendiente, a la segunda semana 10 minutos sin pendiente, quién sabe en 3 meses ya tenga pendiente y que haga media hora, ¿me entienden o no? Tiene que ser algo gradual y poco a poco va a ir el paciente acondicionando físicamente. Lógicamente ya saben que la pizza no engorda, lo que engorda es comer pizza y no quemar las calorías que se ingiere con la pizza, ¿no es cierto? Muchos me decían, la Coca-Cola engorda, el pan engorda. Si es que yo hago actividad física intensa, así me tome 2 Coca-Colas, no voy a engordar. Claro que no es lo ideal, pues, ¿no? Porque ustedes saben que una gaseosa trae una barbaridad absoluta de azúcar. Con respecto al intercambio gaseoso, se ha visto de que los obesos
mayormente tienen problemas de acúmulo de CO2 y baja de oxígeno, porque respiran superficialmente. Miren, un flaco respira un volumen tidal promedio de 8 a 10 mililitros por kilo de peso, ¿no? Promedio sale 500, ¿no? Pero los obesos no, los obesos respiran así. ¿Me entienden? Casi superficialmente y poco profundo. Eso que origina que no hay una buena ventilación alveolar, lo que conlleva hipoxemia, y no haya una buena eliminación de CO2, lo que conlleva hipercapnia. Todos estos cambios se denominan la hipoventilación alveolar. No se olviden que es lo característico del obeso. La hipoventilación alveolar es lo que genera acúmulo constante de CO2. Y esta hipercapnia que tienen los gorditos se empeora cuando duermen. Y se empeora no solamente porque duermen, sino que cuando duermen, sus tejidos faringeos tienden a colapsarse, porque resulta que para que me entiendan, el calibre de la faringe de los gorditos es más estrecha que el de los flacos. ¿Por qué? Porque se acumula grasa por detrás de los tejidos faringeos y tiende a colapsarlo. Y esto conlleva en los gorditos mayor riesgo a ronquido durante el sueño y al problema del apnea del sueño. ¿Okay? Entonces, el obeso mórbido tiende a ser hipercápnico. El obeso mórbido tiende a tener hipoventilación alveolar. El obeso mórbido tiende a tener volúmenes pulmonares disminuidos. Tiende a ser hipoxémico. ¿Ah? Tiende a tener patrón restrictivo a la espirometría, ¿no? Entonces, un esquemita, un personaje conocido por ustedes, ¿no? Que muestra pues la obesidad. Ahora, les decía, el problema del obeso de cuando duerme, y sobre todo duerme boca arriba y completamente en decúbito, es que la gravedad favorece el colapso de su vía aérea superior, tanto la orofaringe como la nasofaringe, y es por eso que los gordos tienden a roncar durante el sueño, roncan. Y el problema no es el ronquido, el problema es que se le tapa completamente la vía aérea superior y dejan de respirar y hacen el apnea obstructiva del sueño. El término correcto es síndrome de apnea hipoapnea obstructiva del sueño o SAOS. ¿Ah? El paciente deja de ventilar por periodos que pueden ir de 5 a 10 segundos. Aquí miren cómo se colapsa la vía aérea y esto genera una turbulencia que genera el ronquido característico. El problema del ronquido no es tanto el sonido, es que el paciente deja de respirar por 10 o más segundos, 1, 2, 3, incluso tengo casos de 20 a 30 veces por hora. ¿Y qué ocurre? Más o menos para que me entiendan, el paciente hace esto, y en un momento dado se le tapa completamente, y él sigue durmiendo, ¿eh? Y va a hacer esto, intentando vencer el colapso de la vía aérea. En un momento dado, su fase de sueño profundo se va a alterar y se va a despertar. Va a mirar alrededor y sigue durmiendo. Eso se llaman los microdespertares. Estos microdespertares, ¿qué originan? Originan pérdida de la calidad del sueño. Entonces, al final, el pobre gordito teóricamente ha dormido 8 horas, pero de sueño bueno no llega ni siquiera a 2 horas, porque se para levantando, pues. Al día siguiente ocurre, se para durmiendo en cualquier lugar, tiene somnolencia diurna. Lo grave no es que se duerma en cualquier lugar, lo grave es que durante los periodos de apnea del sueño, el corazón tiene picos de taquicardia, picos de hipertensión arterial, picos de hipertensión pulmonar, y eso puede provocar problemas cardiovasculares, incluso muerte súbita. Mi abuelito se murió de infarto. No fue infarto, fue muerte súbita. Una arritmia ventricular, probablemente era un roncador crónico y tenía apnea del sueño. Bien, ¿hasta acá se entendió? Entonces, eso viene a ser los cambios fisiológicos por la obesidad. Ahora vamos a ver los cambios o adaptaciones fisiológicas respiratorias debido a la altura. ¿Ok? Bien, hay muchas definiciones con respecto a altura. Por ejemplo, una definición antigua
que habla de baja altitud, media altitud, gran altitud. Bueno, lo cierto es de que la OMS califica a alguna localidad geográfica como zona de altura cuando está por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Que esté por encima de 2.500 ya significa que sea altura. Pero una cosa es altura y otra es gran altura. Lo que pasa es que cuando uno llega a la altura 2.500 para arriba, ya la presión parcial de oxígeno comienza a variar. Si ustedes recuerdan, la presión parcial de oxígeno es 21%, pero 21% de 760 milímetros de mercurio. Y eso me daba aproximadamente en mi naricita 152 a 156 milímetros de mercurio. ¿Recuerdan o no? Ya. Si yo me voy, vamos a poner 2500 a Huarochirí, 2500, ¿de acuerdo? Si voy a Huarochirí, resulta que la composición del aire atmosférico sigue siendo 21% de oxígeno, pero hay un pequeño detalle: la presión atmosférica ya no es 760, es menos, y como es menos, resulta que la cantidad de oxígeno que llega a mi nariz ya no va a ser 156, es aproximadamente 100. ¿Me entienden o no? 100 en mi nariz. No olvidar que el aire, cuando pasa de mi nariz a mi alveolo, se acondiciona, ¿sí o no? Y pierde cerca de 50 milímetros de mercurio para calentarse. Así que si aquí llega a 100, aquí el alveolo ya no llegará a 100, va a llegar a 50. ¿Me entienden o no? Y ya comienza a haber problemas de intercambio gaseoso. Ahora, si me voy a 5.000 metros, me voy a Morococha, a Querococha, me voy a la parte de la Puna, ¿ok? La presión parcial de oxígeno cae aún más. ¿Por qué? No porque el 21% caiga, sino la presión atmosférica ha caído. Y se dice que aquí es más o menos la presión acá de 70 milímetros de mercurio. 70 acá, más los 50 que se pierden, ¿cuánto llega al alveolo? Solo 20. ¿Me entienden o no? Es por eso que si me voy bruscamente a la altura, a la gran altura, voy a presentar, así esté sano, hipoxemia. Hipoxemia. Y esa hipoxemia puede provocarme problemas serios. Así que por ahí más o menos va la cosa con respecto a la altura. Aquí está. Tenemos aquí algunas zonas. Lima, no hay problema. Lima está al nivel del mar. Cali, en Colombia, 674 metros, no hay problema. Ah, perdón, firmes, 1000. Esto es 1000 aquí, 1000. Y la presión es 674 milímetros de mercurio. Arequipa está en 2000, ya está en 500. Huancayo está en 3000. Huancayo está por encima de 2500. Es por eso que cuando viajamos a Huancayo estamos recibiendo aproximadamente de presión de oxígeno entre 100 a 82, más o menos unos 70, 80 milímetros de mercurio de presión inspiratoria de oxígeno. Pero como tiene 50 en el acondicionamiento, al alveolo le va a llegar mucho menos. ¿Me entienden? Si uno va a Huancayo, llega a Huancayo, normalmente uno llega a Huancayo y van a pasar un promedio de unas 4 a 6 horas de luna de miel, que parece que no te pasa nada. Y dices, ah, qué chévere, no me chocó a la altura. ¿Y qué haces? Comes, bailas, te diviertes y después estás, vomita, dolor de cabeza y te da soroche. Resulta de que muchas personas apenas llegan a la altura, no se siente el efecto de esta las primeras horas y hacen ciertos desarreglos que terminan empeorando y desarrollando mal de altura. Miren, Morococha, 5000. ¿Hasta qué nivel de altura teóricamente la vida es compatible? 6000. Teóricamente, en la mayoría de seres humanos, 6000 metros sobre el nivel del mar. Digo en la mayoría porque hay gente que ha llegado a los 8840 del Everest sin oxígeno y ha sobrevivido. Lógicamente que un periodo corto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estar mucho tiempo ahí realmente ya es incompatible con casi toda la gente, ¿no? Bien, aquí vemos, miren, a medida voy ascendiendo, miren cómo la masa del aire atmosférico disminuye en lo que viene a ser su presión, porque disminuye pues la longitud de masa. 760, bueno, aquí está debajo del agua, ¿no? Esto sería el nivel del mar y aquí está debajo del agua. Recuerden que por cada 10 metros debajo del agua es una atmósfera, por cada 10 metros. Si me meto 20 metros serían 2 atmósferas de agua más la atmósfera de arriba, mi cuerpo recibe 3 atmósferas. Estoy a nivel del mar, estoy a 1 atmósfera.
Si llego a más de los 5.000, estaré pues a menos, más o menos será una media atmósfera. Miren, aquí está cómo es que va alterándose la presión parcial. A los 5.000 es prácticamente la mitad la presión atmosférica en relación al nivel del mar. Y miren cómo cae la presión de oxígeno. Miren cómo cae tanto la alveolar como la arterial. Es decir, aunque no lo queramos, vamos a terminar haciendo hipoxemia. Es por eso que si te quieres aventurar a hacer andinismo o alpinismo, tienes que estar acondicionado. Si lo haces bruscamente, te estás condenando a la muerte. ¿Ok? Hay muchos aficionados que agarran y se van. Y después terminan. Ya les he dicho que si mueres acá, tu cuerpo se queda acá. Bien bravo que lo bajen. ¿De acuerdo? A menos que tu familia tenga por ahí suficiente dinero para que contrate 6 a 8 rescatadores y bajen tu cuerpito para que le den sepultura cristiana, ¿no? Pero en la mayoría de casos, ahí se quedan. ¿Ven? Miren aquí. Y aquí ya pues extrema 6.000, vida imposible 6.000. Pero aquí ponen vida imposible entre paréntesis en el Everest porque hay algunas personas que soportan esa altitud. Son por ejemplo los Sherpas. Los Sherpas es una tribu del Himalaya y que está acostumbrada a vivir en estas condiciones tan extremas, ¿no? Bien, entonces aquí podemos ver cómo varían los gases arteriales a nivel del mar a los 1.800 metros y a los 2.600. Miren, ni siquiera es tan alto, ¿eh? Aquí estamos hablando un poquito más de Arequipa, un poquito más arriba. Miren el oxígeno, 90-95 debería ser la presión arterial de cada uno de nosotros a nivel del mar. Pero si viajas a un lugar que está a 2.600, tu presión estará en 60, 65 promedio. Falta un poquito menos para que entres a insuficiencia respiratoria. ¿Y qué pasa con el CO2? Se dan cuenta que el CO2 disminuye. ¿Y por qué el CO2 disminuye en la altura? Porque en la altura el paciente respira más rápido. Cuando ustedes vayan a la sierra o viajen a la altura, sin que se den cuenta, van a estar así. ¿Por qué te pasa? ¿Por qué respiras así? No sé. ¿Y por qué ocurre eso? Por una cuestión adaptativa. Como hay poco oxígeno ambiental, tu cuerpo intenta captar lo máximo aumentando la frecuencia respiratoria. Pero como aumenta la frecuencia respiratoria, ¿qué boto más rápido? CO2. Y hago hipocapnia. Y si hay hipocapnia, se me genera alcalosis respiratoria. Y si recuerdan la clase anterior, cuando hay alcalosis, ¿qué ocurre con la curva de disociación de la hemoglobina? ¿Se desvía a la derecha o a la izquierda? A la izquierda. Y cuando se desvía a la izquierda, ¿pierde o gana afinidad por el oxígeno? Gana afinidad. ¿Se dan cuenta? Qué interesante. La hemoglobina chapa el oxígeno, el poquito que hay, lo chapa para poder llevarlo hacia los tejidos. Pero resulta que si lo tengo en mi poder y no lo suelto, de nada sirve. Por ahí, las células del cuerpo, como viene el oxígeno, comienzan a hacer metabolismo anaeróbico, ciclolas pentosas y lo demás, y eso genera la elevación del 2,3-disfosfoglicerato. Y si se incrementa el 2,3-disfosfoglicerato, la curva se mueve hacia la izquierda o a la derecha. A la derecha. Y la hemoglobina pierde afinidad y comienza a soltar el oxígeno a los tejidos. ¿Se dan cuenta o no? Que todo es un fenómeno dinámico en lo que viene a ser la adaptación a la altura. Bien, ahora, como les decía, pueden haber una primera fase que se llama la fase blanca o de luna de miel, que es de 4 a 6 horas, en donde el paciente puede estar aparentemente chévere, se jamonea, ¿no? Mira, a mí no me pasó nada, jajaja. Y agarra, le mete chela, come por ahí de todo, y después comienzan los problemas. En la fase de acomodación comienzan los problemas. En muchos pacientes aparece lo que se llama el mal de montaña agudo benigno. El mal de montaña agudo benigno, comúnmente conocido como soroche. Le da el soroche. Dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos. Siente como que lo hubieran agarrado a palos, el soroche, ¿no es cierto? Bueno, el soroche no afecta al 100% de personas. Ya vamos a ver cuáles son los factores que lo incitan, lo estimulan en aparecer. Ahora, después del tercer a cuarto día, ya pasamos a la fase de aclimatación. Y la fase de aclimatación dura hasta 3 semanas.
Pero ya a los 7 días de haber estado uno expuesto a la altura, realmente la mayoría de funciones fisiológicas tienden a normalizarse. ¿Por qué? Porque a los 7 días ya la eritropoyetina renal ya fue a la médula ósea roja y ya estimuló la formación de glóbulos rojos. Ya aumentó tu masa eritrocitaria. Ustedes ven a nuestros paisanos, a nuestros peruanos de la sierra cuando llegan a Lima, ¿cómo son? Bien chaposos, ¿nos han dado cuenta o no? Bien, ¿y qué dicen? Están chaposos por el frío, que allá hacia allá. No, están chaposos porque si tú les sacas un examen de sangre, van a tener un hematocrito de 50 a 60% y una hemoglobina de 20 a 25%. ¿Y qué dicen? No, es que en la sierra están súper alimentados. No, lo que pasa es que en la sierra y en la altura, el ser humano tiene que tener mayor cantidad de hemoglobina y hematocrito para adaptarse a la pobre oferta de oxígeno ambiental. ¿Me entienden? Y cuando llega a Lima, toda esa hemoglobina de exceso comienza a eliminarse y van a ver cómo nuestro conciudadano a las 2 o 3 semanas está amarillo, como que le hubiera dado hepatitis. No es que esté con hepatitis, sino que está haciendo hemólisis adaptativa y está eliminando el exceso de glóbulos rojos que en Lima ya no necesita. ¿Me entienden? Y después viene la fase de degradación, que es la fase en la cual ya uno está prácticamente adaptado a la altura, ¿no? Entonces, en la fase de acomodación hay hiperventilación y taquicardia, y en muchas personas puede aparecer el mal de montaña agudo benigno, que se llama el soroche. En la fase de aclimatación, el paciente tiene aumento de la ventilación pulmonar. ¿Por qué la mayoría de grandes maratonistas peruanos son de la sierra? ¿Han visto o no? La Tejeda, son de Huancayo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen capacidades pulmonares mejores que la gente que está a nivel del mar. Tienen capacidad residual pulmonar mucho mejor. Se van adaptando, sus músculos ventilatorios incluso son de actividad contráctil más potente. Eso es lo que se ha visto, ¿no? Entonces ellos ya están aclimatados a ello y a nivel del mar no hay mayor problema. Aumenta la hemoglobina en la sangre, eleva la capacidad de difusión de los pulmones, riqueza vascular en los tejidos. Al inicio, como ustedes saben, las células tienen que tratar de utilizar el máximo de oxígeno y para eso la hemoglobina se desvía inicialmente a la izquierda para chaparlo y después se desvía a la derecha para soltarlo. Y eso es algo dinámico, ¿eh? Eso es constantemente un proceso dinámico. Bien, entonces, el mal de montaña agudo benigno se llama soroche. Pero así como hay gente que solamente le da dolor de cabeza, vómitos, náuseas, hay otra gente que se muere por ir a la altura. Y se han muerto un montón de personas. Hay lo que se llama el mal de montaña agudo maligno. Y el mal de montaña agudo maligno puede ser de 2 tipos. El edema pulmonar de altura y el edema cerebral de altura. Hay gente que, por ejemplo, hace poco pasó en un ingeniero que conocí, que se va a Machu Picchu. Machu Picchu no está a mucha altura, está a 2800. Pero intentó subir al Huayna Picchu, el cerro que está al costado. Bueno, y llegó finalmente. Si alguno de ustedes ha subido, yo he subido hace muchos años, llegué a subir, es un training bien fregado, es bien empinado, llega finalmente a la cima del Huayna Picchu, pero tienes que tener una buena condición física. Este señor llegó y después comenzó a presentar vómitos, mareos y entró en inconsciencia. Llamaron inmediatamente a los socorristas, lo bajaron, lo llevaron a Cusco y falleció. La necropsia que demostró edema cerebral de altura. Entonces hay personas que cuando hay poco oxígeno, su cerebro comienza a hincharse, comienza a acumular fluidos, genera hipertensión intracraniana y eso finalmente origina herniación troncular y muerte. Y así también hay gente que va a la altura y comienza a presentar disnea, dificultad respiratoria progresiva, tos, falta de aire, angustia, ¿no? Tú los auscultas y escuchas crepitantes difusos, así como que estuviera con los alvéolos inflamados. ¿Qué es eso? Se llama edema pulmonar de altura. La única medida terapéutica para que una persona con edema pulmonar o edema cerebral no se muera es bajarlo inmediatamente, si es posible con helicóptero, y darle oxígeno. ¿Me entienden? Es la única manera. El resto de medidas no han demostrado mejoría de la sobrevida. Y hay otra enfermedad
que se llama el mal de montaña crónico o enfermedad de monje. Eso ocurre en la gente que ya vive ahí buen tiempo. ¿Y qué ocurre? ¿Se acuerdan que les acabo de decir que en la altura la gente tiene más hemoglobina y más glóbulos rojos que nosotros? ¿Sí o no? Pregunta, si la sangre tiene más hemoglobina y más glóbulos rojos, ¿será menos viscosa o más viscosa? ¿Más viscosa, sí o no? Tiene más cantidad de glóbulos rojos y de hemoglobina, de proteína, más viscosa. Resulta que la enfermedad de Monge ocurre por la hiperviscosidad de la sangre y eso genera problemas embólicos, tromboembólicos, problemas de cianosis periférica. Entonces, esto ocurre en algunas personas que viven en la sierra. También se ha visto que puede haber hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca por esto. Bien, ustedes van a ser médicos generales de acá a unos años, no lo dudo. Y de seguro que les va a llegar al consultorio aquella mamá con su niño y les va a decir: doctora, doctor, nos estamos yendo de paseo a Cusco y a Puno y a Arequipa, al Valle del Colca. Una pregunta, doctora, ¿mi hijo puede ir? Mi hijo es asmático, ¿puede ir? Es la pregunta clásica. Y la respuesta es que sí puede ir. El ser asmático no es contraindicación para viajar a la altura, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una persona viaje a la altura y le den un mal de montaña, ya sea benigno o maligno? Uno, que viaje a un lugar muy alto. ¿Qué se recomienda? Que una vez que llegues a los 2500, lo ideal es que vayas ascendiendo 500 metros cada día. Es decir, llegaste a 500, a 2500, ya, te quedas ahí un día. Al día siguiente asciendes a 3000, y así 3500, y así al siguiente día. Bueno, eso dice la teoría, pero en la práctica no se hace eso, ¿no? En la práctica agarras tu bus y te vas a Cerro Pasco a la primera, ¿sí o no? Por lo tanto, el riesgo de hacer problemas de mal de montaña aumenta. Desnivel importante cuando es un ascenso demasiado brusco. Eso ocurre, por ejemplo, cuando viajan a Huánuco o viajan a Jauja. Tienen que pasar Morococha, ¿no? Lo que le llaman, ¿cómo llaman a Morococha? Ticlo, ¿cierto? Está a 5200. Y resulta que a veces viajan y como viajan en un carro que no está adaptado, se para el carro y se quedan botados en Ticlo. Están expuestos a altura extrema por buen tiempo y eso les puede dar problemas de mal de montaña. Ejercicio intenso, lo peor que puedes hacer al llegar a la altura es correr. Nada que la pichanga, que voy a jugar un partidito, nada. Descansa y trata los primeros 2 días de comer algo digerible, suave y que no genere flatulencia. Llegan a la sierra y ¿qué se tiran? Se tiran sus frijoles con cabrito, con carnero, chicharrones. ¿Qué pasa? No se olviden que por ley de Boyle-Mariotte, a menor presión, mayor volumen. Y como hay menos presión atmosférica, tus gases intestinales se incrementan de volumen y se te va a hinchar el abdomen. Y la única manera de botarlos es botándote flatos, ¿de acuerdo? Pero si estás comiendo una cosa que fermenta va a ser peor, mucho cuidado, ¿no? Otro sería la deshidratación, evitar la deshidratación. Si ustedes van a viajar a la altura, ¿qué es lo que les recomiendo que lleven? Lleven su botellita de una infusión, puede ser la que quieran. Por ahí hablan del mate de coca. No está demostrado, pero bueno, puede ser mate de coca, hierba luisa, manzanilla, una infusión. Número 2, pueden llevar caramelos de limón, ¿de acuerdo? Para que de esa manera haya un nivel de glucosa adecuado a nivel cerebral. No se recomienda tomar cosas como clorfenamina, que son antihistamínicos, diazepam, algunos se dopan para pasar a la altura, eso no se recomienda. Tampoco tomar alcohol no se recomienda. En algunas personas que son muy sensibles a la altura, se le puede indicar, ojo, por indicación médica, un diurético. Se llama la acetazolamida y se le da 100 miligramos cada 12 horas. Un día antes del viaje, el día del viaje y al día siguiente después de haber llegado. Se da cada 12 horas la acetazolamida con indicación médica, ¿ya? Otro es la ansiedad. Hay gente que va a la altura y ve los abismos, hiperventila, ansiosa, es peor, le va a venir mal de montaña. Otros factores que predisponen al mal de montaña: pobre sensibilidad a la hipoxia. Yo recuerdo que hace algunos años viajé a Machu Picchu con un amigo
Y él con su esposa, bueno, qué bonito. Yo fui esa vez, fui solo. Y cuando estuvimos camino a Machu Picchu, estábamos en Ollantaytambo, ya camino a tomar el tren, a la señora le vino soroche, pero un soroche maldito, brutal, bla, bla, bla. Y al final decidimos que la señora no vaya. Piña, pues no fue, porque tenía que reposar, ¿no? Así que fuimos yo y mi amigo, la señora se quedó descansando en el hotel tranquilita y bueno, ella es una persona que tenía mucha sensibilidad hipóxica. Se ha visto de que las personas menores de 18 años tienen cierta predisposición, pero aquí se ha visto que esto ocurre por lo que como son jovencitos y llegan a la altura, se mandan y se desbocan, pues. ¿Qué es lo que hacen cuando llegan a Cusco? Primero en la noche, tono en una discoteca. Lo primero, calle San Blas, discoteca, chela van, pico sour vienen, después están bla, bla, bla. Y no es por la chela ni por el trago, es por el soroche. Porque el alcohol también puede predisponer porque deshidrata. Recuerde que el alcohol es un deshidratante corporal, es un diurético. Y seca los tejidos. Otro, se ha visto que el sexo femenino es más sensible al mal de montaña leve, mientras que los varones hacemos mal de montaña agudos, más severos. Y otra cosa, el ser gordito. Los gorditos hay que tener mucho cuidado. Algo que se puede agregar acá, no se recomienda dejar a la altura tampoco a pacientes con hipoxemia crónica. Fíjate, no vayan a mandar a la altura al paciente con fibrosis pulmonar, al paciente con EPOC, no lo vayan a mandar porque no soportan la altura por la falta de oxígeno y puede ser realmente su último viaje. Miren, los síntomas y signos del mal de montaña: dolor de cabeza, insomnio, náuseas, pérdida del apetito, vértigo, un punto para cada uno, dolor de cabeza que no cesa con paracetamol o aspirina, 2 puntos, vómitos, 2 puntos, disnea, fatiga, oliguria, ¿no? Bien, aquí colocan, en el caso de mal de montaña agudo leve, el uso de paracetamol o aspirina. Eso es cuando ya tienes el mal, ¿me entiendes? Yo os recomiendo el paracetamol, ¿de acuerdo? El paracetamol, 500 miligramos en ese momento, pero si siguen las molestias, oxígeno y el paciente tiene que bajar, ¿de acuerdo? Ya saben que la acetolamina es el preventivo, esto ya es el tratamiento, ¿ok? Aparte de las infusiones, ¿no? Miren, aquí un pobre andinista que lo están bajando porque de seguro está con mal de montaña. ¿Quién sabe un mal de montaña? ¿Quién sabe maligno al inicio? Miren, mal de montaña crónico, miren la cianosis que presenta y es por la hiperviscosidad sanguínea que origina aumento de la extracción de oxígeno en la sangre. Bueno, una paciente que está recibiendo oxígeno, ¿y esto qué es? Un cadáver. Este es un cadáver del Everest, de los tantos que hay. Y este es, probablemente fue un alpinista que fue al Everest, murió y ahí se queda. Normalmente esos cadáveres no los mueven, porque hay mucho riesgo que quien los intente sacar terminen muriendo como él, ¿no? Así que ya saben que el mayor cementerio al aire libre es el Everest, ¿no? ¿Ok? Bien, aquí también tenemos el Aconcagua, ¿no? Tenemos también aquí muchos muertos en el Huascarán, ¿no? Bueno, en todo caso, durante la altura ocurre un incremento de la ventilación pulmonar, se intenta incrementar la presión alveolar al inicio, hasta determinado punto, se logra, después ya no se va a lograr porque hay poco oxígeno ambiental, baja el CO2 porque hiperventilo, y eso hace que baje también el bicarbonato, bajen los hidrogeniones, es decir, el medio interno se vuelva alcalótico, ¿no? Aumenta la frecuencia y volumen ventilatorio, la curva de la hemoglobina se desplaza a la izquierda al inicio, después ya saben que se desplaza a la derecha, ¿no? Entonces todo eso origina el mal de montaña. Miren cómo es la respuesta del cuerpo a la baja de oxígeno. Cuando hay poco oxígeno, se estimulan quimiorreceptores. ¿Se acuerdan los quimiorreceptores que vimos en clase? Los quimiorreceptores periféricos, ¿no? Aórticos y carotídeos. Y eso genera hiperventilación, aumento de excreción de CO2, aumento de bicarbonato y todo eso conlleva alcalosis respiratoria, que es lo que encontramos. Y en la altura, como les comenté, por ley de Broglie-Mariotti, ¿qué ocurre? Menor presión, mayor volumen, ¿no es cierto? Los volúmenes pulmonares tienden a aumentar, ¿de acuerdo? Eso es una cuestión adaptativa de la gente de la altura, ¿ok? ¿Qué es la conclusión de esto? Si hay mal de montaña,
no te precipites, ¿de acuerdo? O sea, no tienes tú que ir necesariamente a la altura sabiendo que tienes el riesgo de poder complicarte, ¿no? Y esto pues es una foto de una persona en el Everest, pero esta persona está con oxígeno presurizado, ¿no? Ya ha hecho una buena inversión porque sabe que puede tranquilamente morir por estar allá. Bueno muchachos, ¿hasta acá se entendió la clase? Sí. ¿Todo claro? Entonces con esto hemos concluido el capítulo de neumofisiología.